Hola Barbarita, linda, preciosa. Vamos a la segunda clase adeudada. Estuvimos hablando de los jardines. ¿Por qué era tan importante la cuestión de los jardines? Porque tenía que ver con el disfrute del entorno, de la naturaleza, pero también con el urbanismo y con los modos de administrar, yo no diría las conciencias, pero por lo menos los cuerpos, cómo los cuerpos deambulan, ¿verdad? Y cómo se confrontan. Y una de las cuestiones que les encantó en el siglo XVIII, como te decía en la clase pasada, es la naturaleza. Inventan la naturaleza. Como te decía, también en esa clase pasada, una cuestión es el campo y otra la naturaleza. El campo es, como te dijera yo, regulado, administrado. Hay una gestión, hoy estoy viendo, disculpa, pero es que estoy fascinada mirando a un perrito blanco que corre por el parquecito donde vivo y juega con el amo y me da una ternura. El perrito está feliz. Bueno, el campo es administrado, ¿ya? Es gestionado para cumplir funciones específicas a beneficio, ¿no es cierto?, de los seres humanos. Y por supuesto eso marcaba e iba asociado a toda una orden y jerarquía social. ¿Por qué era importante la cuestión de la ruina? Porque marca ese deseo de establecer un hilo de continuidad entre la antigüedad clásica y el presente, que en este caso es el siglo XVIII. Pero porque también establecía las distancias necesarias entre el intelecto y la condición humana. La condición humana, tú sabes, o sea, sangre, ir al baño y cuestiones por el estilo. Pero también con la invención de la naturaleza apareció otra cuestión que la estamos padeciendo hoy en día, ¿no? Y es que cada día tenemos menos relación con ella. Es un derecho que está reservado para las clases pudientes. También te dije la clase pasada que todas estas cuestiones, que vienen desde el siglo XVII, le abrieron la puerta al Renacimiento, al romanticismo. Durante todo el siglo XVIII y todo el siglo XIX van a superponerse varios órdenes estéticos. Mira este cuadro. Es una locura. Mira esa tela que flota con esos angelotes gorditos y blanditos. Esas niñas y esos varones, ¿no? Así como súper poderosos. Mira el tratamiento del agua, mira las nubes. Yo creo que es lo que más llama la atención, las nubes. Más incluso que las figuras que están aquí. En la segunda mitad del siglo XVIII apareció lo que se denomina como estética de lo pintoresco y procede de los jardines. Su primera formulación está asociada a los jardines. Por cierto,
esa breve disertación acerca de los jardines se lo debemos a un italiano maravilloso que se llamaba Rosario Asunto. Es que la gente está muy ignorante hoy en día. Hay un ser por ahí que anda dando vuelta, Diner, Pablo Diner, un brasileño, que cree que Rugendas, por ejemplo, es pintoresco. No, no, no sabe de lo que está hablando. Pero le creen y lo logra. Julio Carlo Argan, te voy a mandar el capítulo en cuestión hoy mismo, porque es la Biblia, ¿cachai? Tú lees eso y si reflexionas lo que leíste, más tarde te darás cuenta que era un hombre maravilloso. Bueno, no es el amor de mi vida, ni mucho menos. O sea, el amor de mi vida siempre fue Borges, especialmente la historia universal de la infamia. Qué manera de reírme con esa cuestión. 20 años riendo. Bueno, Julio Carlo Argan, en ese capítulo, clásicos y románticos, postula que en el siglo XVIII esta estética de lo pintoresco planteó el problema de la distinción entre la percepción, es decir, cómo el ojo percibe la luz, percibe el aire, percibe, en este caso, las nubes, y cómo representarlo. ¿Mm? Esa es la distinción. Una cosa es percibir un impacto, ¿no? Un impacto, por supuesto, amoroso. Um, y de la otra, cómo representar esa cuestión. Y eso lo permite a Julio Carlos Argan establecer un hilo conductor que va a ir asociando una serie de transformaciones estilísticas que van a dar origen a las vanguardias, y en particular al impresionismo. El impresionismo en pintura es distinto al impresionismo en música, ¿cierto? Pero sabemos de lo que estamos hablando. Cuando tú escuchas esa música impresionista, tu imaginación vuela, vuela y curiosamente ves cosas que están asociadas en mayor o menor medida a tu propia historia. Bueno, como en la segunda mitad del siglo XVIII, el, el influjo de este mito de que venimos como sociedad occidental de este origen greco-latino, hizo que hubiese un resurgir de esa eh, tradición clásica. ¿Qué es lo clásico aquí? No simplemente la cita a los amorcillos que aquí aparecen, ¿no es cierto? Esta imagen eh, no solo lúdica, sino también, yo diría, mítica, mítica, ¿ya? Sino también el régimen compositivo. Mira, esto se llama horizontal normal. Es una línea que divide en dos, que ya te lo dije en la clase pasada, la superficie pictórica, la parte de arriba y la parte de abajo. En la parte de arriba generalmente se instala la maravilla, en este caso los angelitos y las nubes. Porque bueno, las nubes están arriba, ¿qué quieres que te diga? Y en la parte inferior, y esto también es interesante, porque mientras en los siglos XVI y XVII
Las escenas que acontecen en la zona inferior de la tela están asociadas al pecado, a la muerte, a la finitud, a la pobreza existencial. Mientras que el cielo siempre te presenta una escena divina, una escena maravillosa, ¿ya? La maravilla, aconteciendo ahí, moviéndose, qué sé yo. Fíjate que los angelitos están justo al medio, la cinta esta. Y entonces te permite marcar la otra línea importante de una representación pictórica, que se llama vertical normal. Se llaman normales porque al entrecruzarse la horizontal con la vertical, dividen la tela en 4 partes iguales. Y por otro lado, definen el centro geométrico de la tela. De allí que también aparezca esta otra línea que viene aquí, mira, mira, mira cómo va la agujita, mira la nube, mira cómo se encuentra con esta tela que vuela, y cómo va, perdón, cómo va siguiendo eh, eh, la orientación que tiene el cuerpo de esta ninfa, ¿no? Pero en la disertación de Julio Carlos Argan, en este esfuerzo por representar la impresión en el ojo, la impresión en los sentidos, ¿ya? De la luz, de la sombra, de la humedad, de lo que se mueve, etc. Argan sostiene que eso, como te decía, le iba a abrir la puerta al impresionismo. ¿Por qué? Porque en el impresionismo, en pintura, lo que se busca es efectivamente no solo representar la finitud, ¿eh? O el movimiento, es el impacto en el ojo y como el aire cambia, la luz cambia y cambia rápidamente. Los impresionistas inventaron, como tú sabes, la pintura al aire libre. La otra cuestión con este clasicismo, bueno, son artistas franceses lo que te estoy mostrando, eso también es importante destacarlo. No necesariamente esto estaba ocurriendo en todas partes, pero de algún modo la Academia Francesa era así como, ¿qué quieres que te diga? O sea, lo máximo. Así que de alguna manera le seguían la pista en otras academias. Inglaterra, la propia Italia. Aunque los italianos eran tan soberbios como los franceses, oye, bueno, o los suecos, los alemanes, qué sé yo. Es que en el siglo XVII apareció otro criterio relevante para la representación. Suspenso. Mira, en el siglo XVI, Zuccari, que era un teórico italiano y pintor, tiene unos textos maravillosos que se pueden descargar de internetarchive.org y con algo de esfuerzo, un buen diccionario, que los hay en línea además, se pueden leer, ¿ya? Resurgió la problemática del genio. Para ellos se establecieron, o por lo menos eso es lo que ocurre con Zuccari y con otros teóricos italianos, ¿y para qué vamos a conocer? También esto tiene una cierta tradición que se remonta, por supuesto, a la antigüedad clásica.
la Areopagita, sin ir más lejos, Dionisio. Se propuso que habían dos formas de la belleza. De una parte, y esto es por el neoplatonismo, que venía desplegándose desde el siglo XV, en la recuperación que hicieron los curas ortodoxos en Bizancio, porque en el contexto de la cristiandad los textos clásicos no solamente fueron intervenidos, sino también hechos desaparecer, como ahora que tienen a la gente cada día más tonta. Bueno, la cuestión es que dos tipos de belleza. Una cosa era la belleza adherente, ¿ya? Pensémoslo de nuevo. Lo bello se entendía como algo intrínseco de la divinidad, sean estos los dioses o nuestro Diosito Santo. De otra parte, esa bondad y por lo tanto belleza infinita, esto es platonismo, descendía sobre los distintos seres y encarnaba en los distintos seres. A eso se le llamaba belleza adherente. El artista, por otra parte, tenía que, esto te lo expliqué en otras clases anteriores, tenía que construir una figura ideal, ¿ya? Entonces, veamos, tenemos lo bello, por una parte, como algo que emana de la divinidad, y tenemos, por otro lado, la obligación del artista de construir un ideal. La capacidad y la sensibilidad, la fantasía que tuviera el artista para poder seleccionar aquellas partes que construían una figura y formar la imagen que se requería, era considerada, en cierto sentido, genialidad, ¿ya? Pero Poussin, un artista francés del siglo XVII, sostuvo que había otra forma de lo bello y que tenía que ver explícitamente con la composición, la construcción de figuras geométricas, como aquí, ves tú que aquí hay como un círculo, ¿cierto? Nítidamente. Acá lo que tenemos es un triángulo. Aquí, en cambio, un círculo. Por supuesto, el círculo, además, serpentea, porque dentro de los criterios de lo bello estaba el movimiento. Tiene que haber variedad, es decir, distintos tipos de figuras, distintas circunstancias del comportamiento del cuerpo, y por otro lado, tiene que haber eh, eh, bueno, esta configuración geométrica que puede percibirse con relativa claridad, nitidez. A esa forma del ingenio y de la genialidad se la denominó como, ¿cómo era? Se la denominó lo bello subyacente. Había entonces estas dos bellezas, la belleza adherente, lo que llega encima, y lo que, por otro lado, el artista construye. Y esas dos circunstancias fueron creando, como te decía hace unas clases atrás, eh, fueron creando las bases de lo que va a ser el romanticismo. Qué sé yo, Schiller, por decir algo. Aquí tenemos otra vez el problema de la naturaleza vinculada a la ruina. La ruina representa la brevedad humana,
eso, la mortalidad humana. Y se la confrontaba, como puedes ver acá, y te lo mostré en otra clase también, pero esa vez lo hizo con niños. Nos reímos harto, ¿no? Con los sentidos, con las pasiones, ¿ya? Y con el erotismo. Y por supuesto con el pecado. Porque mal que mal, aun cuando hemos reconocido históricamente esta capacidad humana de vernos subyugadas a la pasión, de otro lado, especialmente las mujeres, hemos estado profundamente reglamentadas. Y ya te expliqué, creo que no te he enviado los Philippe Arié, ya, te los voy a mandar. Mal que mal hemos estado reglamentados a una moral que establece una relación directa entre la sexualidad, la probidad social, el hecho de que seas, te comportes de acuerdo a las normas, y por supuesto el aspecto económico de la cuestión, ¿no? Eh, no en balde existe algo así como la mayoría de edad. Entonces se confrontaban estas cuestiones, digamos, eh, lo que venía de antaño, la naturaleza que hace lo que quiere, ¿no? Y los humanos que tenemos que someternos a las reglas morales imperantes. Entonces aquí está de nuevo la jaulita. Este tipo de pintura se llama, mi corazón, pintura galante. Fue una especialidad francesa. Mira esto, si es que ya es... Entonces a esto es a lo que me refería en la representación. Si te das cuenta, este árbol prácticamente no se ve. Se ve, claro, pero es impreciso, está indefinido. A eso es a lo que se refería Julio Carlo Argan con la estética de lo pintoresco. Pero la estética de lo pintoresco también condujo a otro tipo de asuntos. Los alemanes, por ejemplo, se dedicaron a la representación de piedras, montañas, ¿no? De allí que te haya enviado a Petrarca, no solo por la invención del horizonte y los distintos niveles de lucha entre las subjetividades y los distintos tipos de relaciones sociales, padre-hijo, hijo-hermano. También te lo mandé porque ahí aparece muy así como casi imperceptible este problema, el problema de la impresión en la retina eh, y además en los sentidos de la luz y del movimiento, ¿ya? Y entonces basta con apenas insinuar que hay algún tipo de naturaleza. De otro lado, una de las cuestiones que más impactó, tanto en la Edad Media como luego en la primera modernidad, a la sociedad europea, fue lo exótico. No solo los americanos, sino muy especialmente los turcos y los árabes. Y lo que más impactó fue, por supuesto, la imagen del harén. No sé si alcanzas a ver, mira la agujita. El zapatito que se le escapa
mientras el joven observa las entrepiernas. No, es una cuestión fascinante. Y de nuevo, fíjate cómo los artistas, en este caso Fragonard, se preocupó de destacar la luz. Porque claro, cuando tú has ido al parque, po, y cuando estás instalada en el parque, y de pronto miras los arbolitos, las hojitas como que titilan, ¿verdad? Y hay distintos niveles de destello, de luz en las hojitas. Eso fue lo que trató de hacer Fragonard aquí. Y otro tanto ocurre acá. Entonces la escena humana, fíjate, mira, él que sostiene el columpio, él que observa las entrepiernas, ella que disfruta el movimiento, y mientras tanto toda la naturaleza asiste a una escena humana. Pero ella, esa escena humana, además confronta el plano estrictamente moral con la tradición clásica que está representado por la ruina, y por otro lado, esa naturaleza, ¿no es cierto?, que asiste muda a esta escena humana. En ese contexto, dentro de lo que se conoce como pintura galante, aparece el desnudo. Ya, de vuelta. El desnudo siempre fue representado por distintas razones, ya sean médicas o simplemente indicatorias, como en la Roma antigua, a propósito de las pinturas murales en los prostíbulos. Luego, en la Edad Media y la primera modernidad, bueno, en la Edad Media, como te dije, por razones médicas, pero en la primera modernidad, a propósito de la pintura de historia, que representaba, hay tres tipos de pintura de historia, ya sabéis, pues. De un lado está la pintura religiosa, de la otra está eh, la pintura propiamente histórica, un acontecimiento histórico, como por ejemplo la conquista de una ciudad o más tarde la firma de las actas de independencia y cuestiones por el estilo. Y por último, contemplaba la pintura mitológica, ¿ya? La historia mitológica. Esto es Ovidio, Virgilio, Homero, etcétera. Entonces, siempre hubo una representación del desnudo. La novedad que aparece aquí es que el desnudo ya no es mitológico, no, no, no responde a la tradición clásica y tampoco tiene que ver con, eh, como te decía, como ocurría en los tratados de la Edad Media, eh, con cuestiones de salud, sino propiamente erótico. Esta es una cuestión muy interesante porque le va a ir abriendo una puerta a dos tipos de representaciones. De una parte estaba, claro, por supuesto, la pintura, pero en realidad lo que nos va a importar acá es la litografía y cómo en la litografía se hacían representaciones francamente pornográficas para el consumo privado. Y de la otra a la fotografía. Hay otras figuras que nos van a interesar aquí. Quizá una de las más importantes es esta imagen idílica de la mujer. Una imagen que, como vimos en otra clase anterior, ¿te acuerdas cuando hablábamos de cómo la mujer
es mucho más constreñida, restringida, vigilada en el siglo XIX que en épocas anteriores. ¿Ya? Porque efectivamente, yo no sé si tú has leído a Deleito y Piñuela. Voy a ver si te mando el texto. Tengo tanta deuda. Deleito y Piñuela fue un historiador español que en 1947, imagínate, publica un libro acerca de las normas morales en la España barroca y narra con lujo de detalles, con fuente primaria, sacada, qué sé yo, de los archivos de Sevilla, cuestiones por el estilo, cómo los maridos, con frecuencia, dada la crisis económica que había en España, prostituían a las esposas. Es fascinante esa cuestión. Te voy a mandar un capítulo que es una joya. Entonces va apareciendo un modelo femenino, como te decía, idílico. ¿Ves tú la chica ahí impecable, muy bien peinadita, con su vestidito precioso, leyendo, concentrada en algo que no es terrenal, no es mundano? Hay otro tópico, que es un tópico que no sé si te lo mostré, ya no me acuerdo, y es el perrito faldero. Los varones en el siglo XV, XVI eran representados con unos grandes mastines, unos dogos, qué sé yo, y las damas con perrito faldero. Y era un tipo de retrato eh, muy solicitado. La relación con la mascota, ¿no es cierto? Pero aquí Fragonard, chica jugando con un perro, ah, te presenta una escena íntima. Y ese es otro tema importante, la intimidad, que va a ser muy discutida en el siglo XIX y va a ser trabajada eh, eh, pictóricamente. Lo otro que va a ser representado, que venía del siglo XVII como tema, es el arte. Pero si bien el arte fue representado en el siglo XVII a través de sus productos y a través de las alegorías de los sentidos, en el siglo XVIII lo que se va a representar es al artista. Las citas al teatro, por otro lado, van a dar origen a ese tipo de representación que te mostré hace unas clases atrás, que es este corro, ¿no? Esta disposición como en una curva de todos los personajes que se están representando. Porque era una solución, yo no sé, simple, no me atrevería tanto, pero fue una solución para poder representar la escena teatral. Por eso es tan importante que leas a Auerbach. Es tan lindo ese libro, tan lindo. Y porque por otro lado,
Si bien esta es una escena alegórica, aquí tenía un esclavo, esto. Si bien es una escena alegórica acerca de los sentidos, en este caso de la audición, y de la relación con la naturaleza, de otro lado, este tipo de composiciones están estrechamente vinculadas a la escena de género y al modo como se representaba la vida popular. Y por otro lado aparecen, ¿cómo te dijera yo? Ciertas... ¿te acuerdas que hace unos días hablábamos acerca del cuadro dentro del cuadro? Ya, de modo mucho más fluido, porque esto es parte de la formación académica, que hablaba, qué sé yo, del efecto. El otro día te voy a hablar del efecto. ¿Qué cresta era esa cuestión? Es maravilloso, pero bueno. Dentro de la formación académica y este criterio de la variedad y de la multiplicidad de representación, y se incluyen, como ves acá, puesto que ella es Diana, la cazadora, una escena venatoria, así se llama esto, donde hay animales muertos, de venado. Y entonces se hacían eh, coincidir y coexistir distintos ámbitos de la pintura y bueno, de la historia del arte. Pero si te fijas de nuevo, la solución aquí fue una diagonal. En este triángulo y luego una recta y acá los otros animales, los perros, qué sé yo. Pero la diagonal está súper marcada. Y uno se pregunta por qué tanta insistencia en esta estructura nítida. Bueno, porque al interior de la academia empezó a pasar que se establecieron modos compositivos que eran considerados en sí mismos como bellos. ¿Y de dónde venía eso? Ya te lo dije, de Poussin. Esto también lo estuvimos conversando hace unas semanas atrás, ¿no? Bueno, por supuesto, la arquitectura tenía un valor en sí mismo, porque cobija, ¿no es cierto? Pero las artes que fueron más cultivadas fueron la música, la pintura, el dibujo en particular, y la literatura. Una persona culta tenía que hablar varios idiomas, igual que hoy, tenía que dibujar. La práctica del dibujo era particularmente importante porque implicaba control, control de los sentidos y control del cuerpo, porque hay un significado moral, por otro lado, dentro de esa cuestión, o sea, hay que evitar la masturbación a como de lugar. Y en el caso de la literatura, la poesía, es en ese contexto cuando eh, surge el despotismo ilustrado. El despotismo ilustrado no refiere simplemente a un orden político en un contexto ultrarracionalista que entendemos como la ilustración, ¿ya? La ilustración filosófica. El despotismo ilustrado tiene, en cambio,
como una de sus características el hecho de que los monarcas, los príncipes, eran músicos o eran poetas o eran pintores o eran, qué sé yo, como, como los 15, ¿no es cierto? Don Luis XVI, qué sé yo, el relojero y buenos para trabajar con los picaportes, con cuestiones así como medio mecánicas. ¿Eh? Es decir, se exige de la nobleza, se exige de la alta burguesía o de la burguesía a secas una amplitud cognoscitiva que a su vez le va a dar origen, y creo que ya te lo dije hace unas clases atrás, eh, al salón. Damas súper inteligentes, súper cultas, muy lectoras, muy y con capacidad de acoger a las personas, muy, muy amenas, ¿no? Y ese modelo femenino se va a mantener todo el siglo XIX, pero por otro lado, eh, es altamente exigente, ¿cachai? Y reservado a unas pocas. Y es un modelo que instala María Cristina, una reina sueca, en el siglo XVII. Hacia el siglo XVII la lleva. Acuérdate que el papagayo, el loro en general, es la Virgen María. Y ese modelo femenino persiste hasta nuestros días. O sea, muchas de nosotras hemos intentado mantener ese modelo, aunque la vida no nos haya sido demasiado grata. Pero es muy interesante ver cómo, aquí por ejemplo, estas estructuras compositivas, esta que es en una diagonal de izquierda a derecha, con este joven apasionado y poderoso, mira el caballo, dieron lugar a regímenes compositivos específicos de la fotografía. Yo creo que en la próxima clase te voy a hablar de la fotografía. Dentro de los aspectos más banales, como en este caso la moda, sobre todo en los primeros 20 años del siglo XIX, hubo mucha caricatura, mucha burla a cómo se adornaban las mujeres. En este caso, estas pelucas y estos sombreros llenos de plumas y de joyitas o de... Todavía hay otro aspecto del 18 que es importante tener en mente, porque va a resurgir a finales del siglo XIX y en el principio del siglo XX, y es la pintura mural. Al final del siglo XVIII, y esa es la importancia, además, de ese capítulo de Argán que te tengo que mandar, es que coexisten tres órdenes estilísticos.
el rococó, el neoclasicismo y el romanticismo. La palabra rococó viene de rocalla, ¿ya? Que son estos adornos que tú estás viendo aquí, que es básicamente yesería, ¿ya? Yeso, con pintura, si es que corresponde. Pero también por rococó entendemos la decoración palaciega. Las casas no eran así, estos son palacios, o iglesias, qué sé yo. Y entonces hay una cosa que también empezó en el siglo XVII y que podemos atribuirle a Caravaggio, y es el trampantojo. En este caso, en el techo hay una representación pictórica, mural, que hace que por un segundo te olvides que es un techo. Y pareciera que todo el cielo se abre y aparece, por supuesto, la maravilla, ¿no? Esa es otra cuestión preciosa, ¿no? Eso de esta coexistencia entre lo que puede fenecer, digamos, y la maravilla. Y entonces toda la estética rococó está vinculada por una parte al pintoresquismo y por otra parte al pintoresquismo que está relacionado directamente con los jardines. Entonces, esa cuestión también es importante, o sea, la gente ya no simplemente circulaba por el mundo, así nomás, como hubiese lo que hubiese, sino que disfrutaba de la naturaleza. Eso va a dar lugar, y eso ocurre a finales del 18, a los balnearios, que surjan balnearios, a las vacaciones, vacaciones escolares, ¿cachai? Que tenéis que llevarte a los cabros chicos 3 meses, no sé, o un mes, a, a un lugar donde estén en contacto con la naturaleza, tanto el mar como el campo, ¿no? Pero como te decía la clase pasada, lo relevante en el diseño de estos jardines, en los que de una parte coexistían las ruinas con la naturaleza mm, cultivada, ¿no? Con eh, naturaleza que aparentemente crecía a lo loco, pero no, crecía a lo loco. Estaba concienzudamente eh, elaborado para que dé esa impresión de una naturaleza limpia y desinhibida. Lo otro importante era que en estas distribuciones de los jardines había control del cuerpo y cómo circulaban las personas por estos espacios. Y por supuesto siempre se solicitaba que hubiese un ordenamiento y una distribución tal eh, que marcara la perspectiva, que marcara el punto de fuga, que tú supieras que esta cuestión es infinita. Y eso es poder. Estos son los parterres de los que te hablaba la casa pasada. Son gigantes. Las proporciones te las da el chiquillo que va corriendo ahí.
Antes de ayer me enteré que un canal ultramomio de la Unión Europea que se llama Euronews, que se había hecho un estudio, ¿no?, de las condiciones de vida de las distintas ciudades europeas, miembros de la Comunidad Europea, en los que se afirmaba que Austria era el mejor lugar para vivir. Son unos niños de ultraderecha, así, unos repelentes. Y sin embargo, fíjate, aparentemente la mayor calidad de vida europea está en Austria. Bueno, la semana pasada también hablamos o la clase pasada, no sé, de la panorámica. No es que no hubiesen panorámicas en los siglos XVI y XVII, sí las hubo, abundantes. Es solo que en el siglo XVIII, el Canaletto eh, es quien desarrolla con mayor eh, pulcritud la vista urbana. Entonces ahí también la gente se confunde porque cree que una panorámica es solo una vista urbana o que está vinculada al paisaje. Sí lo está, pero no tan estrechamente, porque hubo eh, toda suerte de ¿cómo te dije? De regímenes compositivos. En general, por panorámica, lo que se entiende es la comprensión inmediata que tiene el espectador de la imagen, de que ese horizonte se prolonga, se proyecta por fuera de los márgenes eh, izquierdo y derecho de la tela. Entonces son telas que son apaisadas, ¿ya? Son más bien horizontales. Y pueden tener un punto de vista, um, como te dijera yo, como un 45 grados, o son vistas frontales. A este respecto, yo tengo la teoría de que este tipo de composiciones, esta que estás viendo aquí, que es una vista a vuelo de pájaro, estás viendo desde arriba esta escena, está asociada a un subproducto que se va a popularizar en el siglo XIX y que es la crónica de viaje, ¿ya? Una cuestión maravillosa que va a pasar en el siglo XIX. Es que va a surgir un enorme repertorio de revistas de geografía. Se van a interesar cualquier cantidad en nosotros, especialmente en Colombia. ¿Por qué? Por Bolívar. Y porque van a explotar no solo el conocimiento propiamente tal que se produjo en torno a las configuraciones, bueno, Humboldt, obvio, a las configuraciones geográficas, coreográficas de los lugares, sino por la evidente distancia que se producía entre los modos de vida en las ciudades europeas con respecto de las ciudades americanas. Y eso va a ir dando origen, como tú ya sabes, al famoso debate, del que vamos a tener que hablar en alguna próxima clase, al famoso debate entre civilización, barbarie y progreso.
Esto es algo que viene del siglo XVI. Contar con una gruta o una pérgola, que es de carácter alquímico o de carácter mitológico. Porque eso era otra cosa que se buscaba, ¿no? Fomentar y desarrollar la imaginación y la fantasía. Bueno, esto es una foto, ¿no es cierto? Pero esto es una panorámica. Tú sabes que esto continúa en los márgenes de la imagen. Bueno, este repertorio, además, te muestra, este repertorio de imágenes te muestra que esto es compartido en toda Europa. Y ahí también hay otra cuestión que es importante, y que es el problema del estilo. Y, y esta cuestión del estilo, por otro lado, tiene que ver con la historia del arte, como disciplina. Cómo estudiamos, cómo entendemos los fenómenos artísticos y las políticas del gusto que se hayan instalado en tal o cual periodo. Lo voy a explicar así porque es la manera más sencilla para mí. ¿Ya? En 1958 hubo un congreso en Italia acerca de el barroco. A finales del siglo XIX, Burckhardt postuló que Jacobo Burckhardt, el que escribió eh, una historia del Renacimiento que fue muy popular y también escribió el Cicerone, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que Burckhardt postuló que quizá el barroco era un estilo, porque hasta ese minuto se pensaba que el Renacimiento empezaba en el siglo XV y terminaba en el siglo XVIII. Burckhardt dijo, mira, a lo mejor esta cuestión es un estilo aparte. Entonces, en este congreso de 1958 se llegó a dos acuerdos. De una parte, que el Renacimiento en realidad ocupaba básicamente el siglo XV, que el siglo XVI era un estilo distinto, y lo llamaron manierismo, de maniera. Eso a ti no te concierne, en realidad le interesa más a un historiador de las artes visuales. Pero que el barroco era un estilo en sí mismo y que ocupaba mayoritariamente el siglo XVII. ¿Ya? Pero también se llegó al acuerdo de que el barroco no era un estilo unitario, que habían distintos tipos de barroco, que tenía un carácter más bien nacional. Y ahí aparece otra eh, lanita, ¿no?, de la urdimbre, que es toda esta cuestión, y que es el origen de los nacionalismos, que los podemos retraer así como al capitalismo, al siglo IX después de Cristo, o muy especialmente en los siglos XII, XIV,
con las guildas, ¿no? Especialmente estas del comercio del pescado, ¿no? Del bacalao, yo qué sé, la merluza. Y que en realidad van a explotar en el siglo XIX. Estos nacionalismos, ¿no es cierto? Que es cuando ya por fin se consolida. El rococó, en cambio, que es de carácter palaciego, tiene específicamente la característica de que al mismo tiempo que es un orden estilístico propio de la decoración palaciega, tiene por otro lado esta asociación al diseño de jardines con estas perspectivas, ¿no es cierto?, que abruman, este encanto por la naturaleza y toda esta simbología del poder. Porque controlar la naturaleza, dominar la naturaleza, es un acto de poder. Y luego está toda esta cuestión de la fantasía, así como es lo que pasa con, ponte tú, con el Museo de Bellas Artes, que tú tienes la sensación de que en cualquier minuto, bueno, tú sabéis que es una copia del Petit Trianon, pero cuando estás ahí en el hall central, tú tienes la sensación de que en cualquier minuto van a venir unos caballos flotando arriba de las espumas con cintas, angelitos, que se abalanzan sobre ti. Bueno, aquí pasa algo similar, ¿ya? Um, son estructuras pensadas literalmente para fascinar, para que el espectador o la persona que deambula por aquí se sumerja en un mundo fantasioso. Entonces, de nuevo, este tipo de decoración en las techumbres se conoce como perspectiva fugada. ¿Por qué? Porque en el concepto de la perspectiva fugada hay dos grandes tipos de soluciones. O bien porque en la superficie pictórica, un cuadro, ¿ya?, tú tienes la sensación, o es efectivamente así, que el punto de fuga está por fuera de los límites izquierdo y derecho del cuadro, o muy próximo a esos límites. Y un segundo tipo de solución, y esa es la genialidad del Caravaggio, eh, es que ves aquí ¿ves esto? El muro, pareciera que estas líneas se prolongan y se proyectan hasta el infinito, hasta el éter, hasta el cielo divino. Y por eso se llama perspectiva fugada, porque se logra crear un espacio donde acontecen toda clase de cosas, cuyo punto de fuga está en el centro geométrico de la techumbre, pero simula estar mucho más arriba. O sea, la idea es que este techo es mucho más alto de lo que en realidad es, ¿ya? Y por eso se llama perspectiva fugada.
Pero mira la cantidad de cachureos que hay, si hay esculturas, jarritos, por todas partes, y toda clase de rocallas y de adornos y la escena celeste es así como fascinante. Bueno, el Tiepolo era una familia, el papá Tiepolo, los hijos Tiepolo, todos pintores, eh, conquistaron toda Europa. Pintaron, qué sé yo, el Palacio Real de España, de Madrid, qué sé yo. Estuvieron en todos lados. Y popularizaron entonces la pintura mural, ya sea esta para celebrar a las monarquías o los principados, yo qué sé, pero por otro lado, introdujeron también la escena de género en la pintura mural. Entonces, y otra cosa importante es que desde la lógica del tipo popular en la que desciende el plano de tierra, construyeron imágenes de escenas de género, qué sé yo, con campesinos, pescadores, lo que fuese, con planos de tierra bajos. Y la imagen, la sensación que da, es que tú, sumonte que tú perteneces a la nobleza, vienes descendiendo del cielo y vienen a recibirte estos, allá abajo, ¿no? Estos personajes. Ah, este es un subtema. De repente, perdona, me volé porque me acordé de Vivaldi y su Moctezuma. Las alegorías de los continentes, así como las alegorías de los sentidos, vienen desde el siglo XVI. Se practicaron mayoritariamente en el siglo XVII. Y en el siglo XVIII, también como símbolo del poder y del dominio que se tiene sobre el universo y todas las cosas, se practicaron también alegorías de los continentes en la decoración palaciega. Lo paso tan bien mirando estos monitos. Son fascinantes. La otra cuestión son las formas serpentinadas, ¿no? Este juego de curvas.
Estaba acordando de la Asterix y la famosa frase, por Tutatis, el cielo caerá sobre nuestras cabezas. Bueno, por supuesto, nosotros siempre, como ves aquí, estamos representados con plumas. De nuevo el lorito, qué sé yo, Brasil. Yo nunca he estado en África, pero debe ser fascinante, ¿eh? Sobre todo el norte de África. Ah, y la otra cuestión evidente es la exuberancia, ¿no? O sea, ya el despliegue total de recursos. Ya, voy a dejarlo hasta aquí.